yo pertenezco a un grupo de niñas que son scraperas, un grupo cerrado. Y bueno, las niñas hicieron un desafío y teníamos que crear una tarjeta de otoño. Ese era el tema, una tarjeta de otoño. Pero como yo estoy a última hora y siendo las 2:30 de la mañana, la estoy haciendo en tiempo récord. Así que el video de hoy día va a ser un video súper cortito, súper apurado, súper resumido, así que ustedes perdonarán. Hoy día yo voy a trabajar con un papel acuarelable. Este es un pliego un folio de Canson. Es un papel, este es para técnicas mixtas, se llama papel acuarelable para técnicas mixtas. Este papel es más duro, más grueso, es de aproximadamente unos 300 gramos más o menos. Es resistente a la humedad, entonces por eso. Y voy a trabajar también con unos lápices que son unos crayones de tipo óleo pastel, y los vamos a unificar con medium. Vamos a hacer una base y de color y ahí vamos armando la tarjeta a ver qué nos sale. Bueno, yo me hice en un pedacito de papel de diamante, me hice un croquis y como el tema es otoño, vamos a hacer un arbolito. Y vamos a elegir las cartulinas, una cartulina más oscura para hacer un balde. Vamos a hacer un árbol con una escoba y un balde en el suelo lleno de hojitas así bien otoñales. Vamos a elegir la cartulina, una café más clarita para el árbol. Vamos a dibujarle las vetas al árbol. Yo voy a dibujar el árbol a mano alzada y me voy a guiar a través de mi croquis que hice en papel diamante. Eso es para las que pueden hacerlo a mano alzada. A mí me acomoda mucho más a mano alzada que estar calcando, copiando, recortando o cortar algo más hecho. Muchas veces cuando invento algo o creo algo no me interesa hacer no necesito muchos patrones, más bien necesito una idea base y ahí voy armando en la marcha. Por ahora mi árbol va a tener vetas y va a tener hojas. Y voy a necesitar una pauta para dimensionar los tamaños, para eso es mi pauta, para tener una idea de cómo va el paraguas, de la falda como la quiero, y vamos a dibujar a la niña con su paraguas, con una falda, la vamos a croquelar. El paraguas lo voy a hacer con un escocés bien bonito, y la falda la vamos a hacer de papel aterciopelado, y con una croqueladora le vamos a hacer la blondita de abajo la orilla, para que se vea bien femenino. Sus piernecitas porque vamos a hacer una chica flaca y romántica y vamos a pigmentar también el papel de acuarela. Bueno, en realidad cada vez que uno hace una tarjeta o una imagen, lo ideal es preparar siempre el fondo primero. La base hay que prepararla antes de colocar el aplique, pero en esta ocasión yo lo estoy haciendo todo en la marcha junto porque como estoy apurada y ya es muy tarde y mañana tengo que ir a trabajar, entonces voy haciendo al fondo, voy aplicando las cosas de la marcha, pero esto en general no se hace. Se hace primero el fondo y después se colocan los apliques, pero yo lo voy haciendo en la marcha. Ahora por un tema de tiempo. Y eso que ven es donde estoy aplicando el medium, donde se van pigmentando y unificando los pigmentos de los crayones y les va dando sombrío. De café oscuro, café más claro y terminando en un verde, porque como los pigmentos se mezclan, uno parte con un café muy oscuro y termina con un amarillo, pero entre medio hay una gama de colores que solamente el lápiz pastel más el medium unifica todo eso, todos los pigmentos y dan otros colores más, unos matices muy bonitos. Bueno, ya es muy tarde y lo hemos hecho, pero esto en tiempo récord y vamos a hacer a mano alzada. En este minuto no encuentro ni siquiera el plumón de tinta china o la pluma fuente para que hagamos liter. Liter es una litografía es florida. En general es caligrafía florida. Ahora como está de moda hacer liter, entonces los gringos le pusieron liter, pero en realidad es caligrafía florida. Abajo en una hoja blanca hicimos un ensayo más o menos de lo que le vamos a poner y le vamos a poner una frasecita con un lápiz de paper de esos tiradillas finitos y le vamos a ir dando la forma, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer todo a mano alzada. Gracias, el video de hoy es súper cortito, espero lo hayan disfrutado. Bueno, debo decir que no gané el primer lugar de las tarjetas, pero sí me siento conforme de haber participado y me gusta el scrap y voy a seguir haciendo scrap y por ahora les voy a mostrar esta tarjeta que para las que entienden un poco
de dibujo y de arte se les va a gustar mucho la técnica en acuarela. Y nada, pues felicitaciones a la niña que ganó, porque yo no gané, pero sí hubieran tarjetas muy lindas en la presentación y quise subir el video como para recuerdo a todas las niñas que les gustó que me dieron un like por la tarjeta en las chicas. Así que un beso y un abrazo a todas las scraperas. Buenas noches y muchas gracias.